Es de día o es de noche, no quiero perder, no quiero perder, no quiero llorar, no quiero perder. Y como una mañana perdida en la cama, que no importa que pase el ruido en la calle, no importa más. Y tú estás dormido y en tus sueños un beso para mí y estrellas perdidas tan llenas de otoño, llenas de mí. Pero yo tranquila espero un momento y que me llene de besos y besos y besos. Y yo sé que contigo no voy a perder, no voy a perder, no voy a llorar, no voy a perder, no. Vi que el ruido en la calle, la pluma al viento, la pluma al viento, y tú estás dormido y en tus sueños un beso para mí y estrellas perdidas tan llenas de otoño, llenas de mí. Pero yo tranquila espero un momento y que me llenes de besos y besos y besos. Saber Derecho, el programa para ti que no eres abogado. Bienvenido seas al conocimiento legal. Hola, buenas noches a todo el auditorio de Ruido Blanco. Pues bueno, este es nuestro primer programa llamado Saber Derecho, un programa dedicado y dirigido a gente que no sabe de derecho, pero que es bien necesario que tengan una cultura, que por lo menos saber unas bases de aspectos legales que se van a hablar en este primer y en todos los programas. Básico para cuando vayas a una consulta con un abogado y puedas saber si el abogado sabe, si tiene el conocimiento y pues generar una cultura en la sociedad. Mi nombre es Francisco Castañeda y le doy la bienvenida a todos ustedes a este primer programa. Y
para poder iniciar y arrancar este programa de Saber Derecho, lo vamos a hacer con un tema que en este caso va a ser el matrimonio. Y bueno, para empezar, dentro de este tema lo vamos a derivar a la otra parte que creo que es un aspecto que desde años atrás se ha venido dando, que es el divorcio. Y bueno, primero para hablar sobre qué es el concepto jurídico de matrimonio, no les voy a empezar a decir cosas técnicas que tal vez un abogado necesite estudiar, sino con el lenguaje con el que va a ser este programa en esta primera y todas las emisiones, que es un lenguaje muy, muy fácil, un lenguaje digerible para que todos ustedes entiendan pues la información que deben de saber sobre cuestiones legales. Y bueno, el matrimonio, dice el Código Civil, que es una institución de carácter público e interés social, donde un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida en la búsqueda de una realización personal y la fundación de la familia. Qué interesante el concepto, porque hablar de que es de carácter público, ¿por qué es público? Bueno, porque el Estado crea el Código Civil. ¿Para qué? Para dirimir las controversias que se puedan dar dentro de una situación diversa en un matrimonio. Esto es, si uno de los cónyuges se muere, bueno, existe una ley que te protege para que estos bienes a los que era la titularidad o era de titularidad de alguno de los cónyuges que falleció, pues pueda el otro cónyuge que sobrevive o los hijos, dependiendo del caso, pues poder demandar los derechos del patrimonio que la pareja creó, ¿no? Aquí también es bien importante otros aspectos donde ya nos vamos a meter más adelante, enfocándonos en la cuestión del divorcio, sobre que en este interés público es donde el Estado también crea, dentro de este Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el federal y dependiendo la entidad federativa en donde se encuentran las personas, que es donde va a regir el Código Civil del Estado en donde se encuentren o donde vivan. Pues bueno, es la cuestión en donde si uno de los cónyuges, en este caso por lo general y culturalmente hablando el hombre, no paga los alimentos ni a la esposa y también no paga los alimentos a los hijos y en este caso no le está dando una manutención, dado en un ejemplo de que a lo mejor hablemos de un matrimonio donde el hombre es aquella persona que históricamente se puede decir como el cazador, que va tras pues bueno, el sustento de la familia, y la mujer se quede a realizar las labores de una ama de casa, haya dejado tal vez a lo mejor su carrera, algunos sueños, algunos deseos, y bueno, decidió estar en la casa, estar dentro de las labores del hogar. ¿Qué sucede en este caso? Otro ejemplo de interés público, pues es que entonces la persona, el cónyuge varón en este caso, no dé los alimentos y bueno, la mujer tiene el derecho entonces de demandar los alimentos, de demandar la patria potestad en dado caso, dependiendo la situación, del derecho sobre los hijos. Y bueno, así es como se va desarrollando este concepto de por qué es de interés público. Y bueno, otro aspecto muy interesante que tiene que ver con la cuestión del matrimonio son los deberes y obligaciones. Es una parte muy interesante que también viene en el Código Civil, que también la voy a resumir y sintetizar. Una de ellas, bueno, establecer un domicilio conyugal, no una casa en donde vivan. Y esto es, bueno, donde la pareja decida vivir, precisamente ese va a ser el domicilio conyugal. Hay una parte muy interesante dentro del Código y dentro de la Constitución, porque entonces el matrimonio tiene derecho a decidir cuántos hijos puede tener, en qué intervalo de tiempo puede tener esos hijos. O sea, si tienen un hijo y después deciden tener otro, casi inmediatamente lo pueden hacer y ahí no se mete la familia, ¿no? Y casi como en broma, platicando con una persona que me decía, oye, pero es que sabes que se ve muy bonito, se lee muy bonito el código, pero lo que a mí me molesta es que pues mis papás se meten en la relación de nuestro matrimonio. Y le digo, pues para eso podrías demandar a tus papás, ¿no? Para que no te estén molestando y se metan en tu matrimonio, ¿no? Y me dice, ¿en serio? Le digo, pues no, pero bueno, ¿no? Ya sería una cuestión que se instituyera, pues sería incluso hasta un poco, así como suena muy, pues muy chistoso, ¿no? Que existiera esa situación.
Y otra, bueno, fíjense que lo interesante de las leyes, en este caso enfocándonos a este tema, es que son generales. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un código, una ley que se puede especificar para una situación particular en una persona particular, sino que las leyes son generales y esto implica que se reglamenten de manera general ciertas conductas que van a implicar circunstancias y situaciones. Y en estas situaciones, pues muchas veces va a haber esta necesidad de que la gente, o en este caso los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues emitan ciertos criterios para poder interpretar ciertas situaciones particulares que a lo mejor en el código no pueden venir. Y bueno, independientemente de esto, que ya después hablaremos de estos temas en el desarrollo de estos programas, de este programa de Saber Derecho, en esta generalidad que les estoy mencionando, no se dice, no se advierte, no se precisa si es el hombre o la mujer el que debe de contribuir con las cuestiones económicas de los alimentos y del sustento, y es una parte interesante, porque el día de hoy llega a haber casos, incluso hablando del tema de divorcio, un poco adelantándome a la parte tal vez donde va a finalizar este programa, que incluso el hombre demanda la violencia intrafamiliar o incluso también lesiones, ¿no?, que han sido provocadas por la mujer, o incluso también la patria potestad porque la mujer también decidió dejar el domicilio conyugal y irse a lo mejor con otra pareja, por diversas razones que ustedes puedan imaginar y que ustedes puedan reflexionar en este momento. Pero esto implica que también entonces el derecho en esta situación lo tiene tanto el hombre como la mujer. Otra situación pues muy importante dentro de estos deberes y derechos, pues es la cuestión de poder decidir sobre el manejo del hogar y la formación, educación y el desarrollo de los hijos. Y es una parte interesante porque entonces estos preceptos están, como todas las leyes, tienen un trasfondo filosófico, tienen un trasfondo de una aplicación moral, pero no en este caso religioso, sino más bien filosóficamente dentro de una situación en donde impliquen ciertos valores que puedan resaltar la mejor parte del ser humano, ¿no? Que esa es en la parte en donde detrás de todas las leyes siempre va a haber este enfoque de la filosofía aplicado a una conducta. Y bueno, hay otro aspecto, el más importante yo creo que dentro de una pareja, pues es la fidelidad sexual, pero también afectiva. Y esto es también la dignificación, o el aspecto de poder tener una buena relación en pareja, que es la realización. La realización y sobre todo la dignidad también emocional e intelectual de los cónyuges, ¿no? Y bueno, esto les comento y les repito, pues en las leyes se ve muy bonito, pero lo interesante es que muchas de las personas, cuando van a realizar un acto jurídico, y que en este caso el acto jurídico del que estamos hablando es firmar un documento que está reglamentado por leyes civiles, pues muchas veces la gente lo hace sin saber que dentro del mismo código existen este tipo como de deberes y obligaciones dentro de la pareja, ¿no? Y bueno, una vez que se va al oficial de registro civil a realizar este acto, aquí ya empiezan a darse las implicaciones legales, ¿no? Porque bueno, hay diferentes formas de poder casarse, ¿no? Una de ellas hablaríamos de una de las formas de matrimonio, que es la sociedad legal. Y entonces aquí, la parte que les comentaba en principio de que esto se convierte en un interés público, porque entonces ya va reglamentando la forma en cómo se van a organizar la cuestión de los bienes y el patrimonio del matrimonio. En primera instancia hablaría de lo que se llama la sociedad legal. Esta es una parte interesante porque aquí ya van a intervenir la cuestión de bienes. Pero esto lo vamos a seguir hablando después de un corte. Regresamos.
the highest mountain, to the depths of the deepest sea. And we won't need a map, believe me. Now let my body to the moving, and let my hands do the soothing. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me put you on a ship, on a long, long trip. Your lips close to my lips. All the islands in the ocean, all the heavens in the motion. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Bien, pues regresamos al programa Saber Derecho. Espero que hayan disfrutado este corte de Mode, un mix que le hace una banda legendaria ochentera llamada Kraftwerk, de los primeros que empezaron en los 80s, y eso es lo que estamos escuchando. Personal Jesus con un remix que es originaria de Depeche Mode, pero con un remix de Kraftwerk. Bien, regresamos a este tema de lo que es las sociedades matrimoniales, o en este caso cómo se da digamos el acto jurídico del matrimonio. Que miren, mucha gente dicen que el matrimonio es como un contrato, y esto le causa mucha aversión a la gente y prefiere mejor vivir en unión libre, o simplemente dejarlo así, o a lo mejor nada más un matrimonio por la iglesia,
por la razón de la existencia de un supuesto contrato. Y sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque en realidad no es igual, no es similar a un contrato. Porque un contrato tiene deberes y obligaciones muy distintas a las que tiene que ver o las que hay dentro de un matrimonio. Y esos deberes y obligaciones específicos del matrimonio, pues obviamente vienen en el capítulo de matrimonio del Código Civil. Y son totalmente diferentes a lo que implicaría un contrato. Y de hecho incluso yo le decía a una persona que no es abogado, es que imagínate, si se manejara igual que un contrato, pues entonces ya un abogado podría demandar el incumplimiento de matrimonio, ¿no? Y eso sería como algo, pues bueno, esto suena un poco irrisorio, pero pues no sé, podrían ser diferentes como situaciones. Y es ahí donde ya a esta persona le empiezo a comentar esto y le voy dando la idea que bueno, tal vez no es como un contrato, pero sí también existen ciertas situaciones por las cuales se puede demandar ese incumplimiento en las causales de divorcio, que eso más adelante lo vamos a comentar. Bueno, hablando de la sociedad legal, que es una forma de poder lograr el matrimonio, esto implica que los dos cónyuges, tanto la mujer como el hombre, realicen la firma ante el oficial del registro civil y en ese momento pues bueno, ¿no? Ya se casaron entre las leyes civiles. ¿Y qué sucede con la propiedad que ellos tenían? ¿Qué sucede con una persona? Imagínate, ¿no? El caso, ejemplo, una persona que tiene un yate, que tiene una casa en Nueva York, se casa con otra persona que tiene una casa en Canadá y a lo mejor tiene un castillo en Inglaterra. Aquí en la sociedad legal, cuando se casan, todos esos bienes que tenían antes de casarse siguen perteneciendo de forma individual a cada uno de ellos. Esa es una parte muy interesante, porque a veces en el momento del divorcio sucede que a veces las parejas empieza y se genera una disputa y quieren terminar la relación matrimonial con un juicio contencioso, donde cualquiera de ambas partes siente mucha ira, siente mucha indignación sobre ciertos sucesos que se vivieron dentro del matrimonio y que le causa y que despierta deseos de venganza, que eso es muy común dentro de los clientes. Entonces, ¿qué sucede? Que quiere demandar a la pareja que tiene todos esos bienes, ese castillo en Inglaterra y demás, y sucede que no lo puede demandar y no se puede quedar con ellos porque simplemente son bienes que se habían constituido antes de que se casaran. Sin embargo, los bienes que sí se pueden demandar, que eso ya lo vamos a ver un poco más enfocado adelante en el divorcio, pues es todos los bienes que constituyeron dentro del matrimonio, es decir, nos casamos en este momento y el día de mañana si nos compramos un carro, si compramos una casa, esos bienes ya entran dentro del patrimonio que tú y yo como pareja estamos estableciendo, y en caso ya de un divorcio entonces ya se podía demandar solamente esos bienes. Bueno, esto es por parte de la sociedad legal. Es que hay varias características, ¿no? Ya que otra de las cosas, bueno, antes de que se me vaya esta parte, ¿cuál sería el patrimonio que puede ingresar dentro de esta sociedad legal? Bueno, todos los bienes que se pueda adquirir en el ejercicio de la profesión de cualquiera de los cónyuges, ¿no? En este caso, si uno de ellos es contador, pues bueno, todo lo que gane como contador, esto ya cuenta como parte del patrimonio de la sociedad legal. Otra es, bueno, en dado caso que uno de los cónyuges tiene, digamos, un edificio y lo esté rentando, el edificio no va a poder pertenecer dentro del patrimonio de la sociedad legal de los cónyuges, pero lo que sí puede originar que sea como un patrimonio en conjunto es la renta y la ganancia que genera esa renta. Es decir, si yo tengo todo un edificio de 10 departamentos, pues entonces, y cada departamento lo rento en 5,000 pesos, pues los 5,000 pesos de cada departamento, eso ya va a comprender parte del patrimonio, no en sí el bien. Y muchas veces ha sucedido que hay abogados que se van a confundir esta situación.
una que es el patrimonio y otro es el fruto que genera ese patrimonio, como en este caso ejemplar de las rentas. Y ahí, bueno, se dan otras situaciones ya a nivel profesional donde se equivocan y pues desgraciadamente al cliente le prometen y le juran que le van a quitar, como yo he escuchado, que dicen que hasta el último clavo de su casa, y sucede que a final de cuentas el resultado no es así. ¿Por qué? Porque a veces también dentro de la profesión de abogado, pues hay situaciones o hay detalles que a veces se escapan y que no se estudian y bueno, generan este tipo de resultados, y esto también ha generado una cultura de difamación y una cultura también de estigmatización a los abogados, y con mayor razón cuando se trata este tipo de casos, ¿no? Que les comento, donde no se estudiaron puntos finos, se va a un juicio y se pierde como profesionista del derecho, y bueno, desgraciadamente el que paga pues es, los platos rotos pues es el cliente. Otro de los aspectos que quiero mencionar en este caso, es cuando uno de los cónyuges recibe una herencia o recibe una donación por parte a lo mejor de alguno de sus papás, de ¿sabes qué? Soy el papá de la cónyuge mujer, yo ya le quiero donar una casa. Esos bienes, aun a pesar de que están casados y que la mujer en este caso, como estoy diciendo en el ejemplo, recibe como herencia o como donación una casa, tampoco van a entrar dentro de los bienes de la sociedad legal o el patrimonio dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que es una de las exenciones o es una de las cosas que no podrían entrar dentro del patrimonio. Y bueno, de ahí nos vamos a otra forma de matrimonio, que es la sociedad conyugal o voluntaria, y en este caso se manejan por capitulaciones matrimoniales, es decir, que se debe expresar en un documento todas aquellas cosas que las personas que se van a casar quieren que entren o que no entren del patrimonio, en el patrimonio dentro del matrimonio. Y esa es una parte muy interesante. Por lo regular la gente, bueno, en este estado que la ciencia misma habla sobre el enamoramiento, pues a veces a los cónyuges o a las personas que se van a casar, pues están en esa etapa y a lo mejor con el tiempo se dan cuenta que a lo mejor no querían que esa parte del patrimonio entrara y que ya fuera en conjunto, sino que pertenezca de una manera individual a alguno de ellos, ¿no? Pero es entonces, bueno, donde aquí ya entra aspectos incluso de convencionalismo social, donde la gente dice que en el momento que se va a casar, si empiezan a hablar cómo organizan todo lo que es el patrimonio, pues es como quitarle el espíritu o como quitarle el encanto, ¿no? A lo que es el matrimonio. Y bueno, son razones también de los estigmas de por qué la gente después odia la cuestión del matrimonio. Pero bueno, el mismo código menciona que en esas capitulaciones, que hagan de cuenta que es como si fueran ciertas cláusulas, como en un contrato, haciendo un poco la similitud a un contrato, en este caso de la sociedad conyugal o voluntaria, donde los que se van a casar escogen qué sí y qué no entra. Y todo esto ya se presenta ante el oficial registro civil, y entonces él va a hacer la mención y la inscripción de qué bienes entran y qué no entran dentro del matrimonio. Y es una parte interesante porque muchas veces a mí me ha tocado en el momento de divorciar clientes hombres o clientes mujeres que tienen un patrimonio antes de haberse casado, y que se casaron por este régimen y no se asesoraron o no buscaron información sobre esto de las capitulaciones, y llega un divorcio contencioso, y entonces las personas llegan incluso a perder su patrimonio y llegan a pensar y dicen, si yo hubiera sabido esto, pues me hubiera evitado el hecho de yo perder algo que era mío y que a lo mejor me lo había regalado uno de mis familiares como herencia o un abuelo y no sé, un caso así como de donación o de herencia, y al final de cuentas pues se quedan sin ese patrimonio. ¿Por qué? Porque lo mezclaron, mezclaron el patrimonio individual que tenían ya de forma colectiva con su pareja en esta clase de matrimonio. Y bueno, ya llegamos a la otra parte,
que es interesante, donde se habla del otro tipo de matrimonio, que es de bienes separados. Aquí hay una parte muy interesante dentro de esta forma de casarse, porque aquí también se aplican las capitulaciones matrimoniales, en este caso cláusulas, en el sentido de qué aspectos sí pueden o no pueden entrar dentro del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucho que ver con el anterior régimen matrimonial de sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque si no se establece cuáles son los bienes que se desea que no sean parte también dentro del patrimonio, o no se establece muy claramente en ese sentido cuáles serían los bienes que sí incluirían, o en el otro caso dentro del patrimonio de los cónyuges, es interesante, porque muchas veces los bienes separados implica que, pues bueno, se conserve ahora sí que el patrimonio que se genera antes de casarse y dentro del matrimonio. Pero si se decide hacer una cláusula, una capitulación matrimonial, donde se diga, ¿sabes qué? Aunque es bienes separados de todo lo que tenemos, pero esta casa, ejemplo de Puerto Vallarta, si queremos que entre en un bien en conjunto, ahí se convertiría en una forma como de mezcla entre bienes separados y lo que también sería una sociedad conyugal. Es decir, si llegara a haber una demanda de divorcio, se podría demandar ese patrimonio que dijeron y quedaron esa capitulación matrimonial, aún siendo un régimen o un matrimonio de bienes separados. Se demandaría obviamente el derecho sobre la casa que está en Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque como matrimonio decidieron que todo iba a quedar individual, pero lo único que se iban a compartir como un patrimonio en conjunto, pues es la casa de Puerto Vallarta. Entonces es también otra parte interesante, porque entonces estamos hablando que lo que es el matrimonio de sociedad conyugal o el matrimonio de bienes separados, prácticamente la ley te está dando cierta flexibilidad de que el matrimonio decida cómo quiere establecer o cómo quiere organizar la parte del patrimonio. Y créanme que esa es una parte muy importante y muy toral, porque en el momento de que existen demandas o que existe una controversia, lo primero que una confrontación o dentro de un estado de molestia de las personas que ya deciden no querer vivir juntos, no querer estar en pareja, no querer convivir y ya querer romper el vínculo matrimonial, lo primero que siempre se toca es buscar siempre dentro de las fibras sensibles del otro qué es lo que a lo mejor le puede molestar o le puede doler, y casi siempre pues es el apego a los bienes o lo que implican los bienes, ¿no? En este caso, o un patrimonio. Y bueno, ahí es donde se da, digamos, la parte contenciosa de un matrimonio y bueno, es una situación un poco complicada y la vamos a seguir hablando ya ahora para entrar ya directo a la otra parte que es el divorcio, y nos vamos a un corte. Adieu.
Pues regresamos otra vez a Saber Derecho. Esto que escucharon fue Dead Can Dance. Y bueno, sería bueno al final al darles el correo para que puedan tener contacto con su servidor y pues nos den su punto de vista sobre el programa y sobre también la música, y si también la desean también se las podemos mandar por correo. Bueno, aquí ya vamos a tocar la otra parte que ya yo creo que es una parte toral y que a lo mejor muchos también quisieran escuchar al respecto, que es el divorcio. Hay, digamos, dos tipos de divorcio, uno que es contencioso o voluntario y el otro es que es de mutuo acuerdo. En el primer caso, que es cuando ya se da un litigio o ya se da el hecho de que una de las partes o de los cónyuges quiere demandar al otro, hay diferentes causales. Una de ellas es infidelidad sexual, que incluso el día de hoy ya dentro del Código Penal antes se establecía que existía un delito que tenía que ver respecto sobre la infidelidad sexual, pero el día de hoy al ver que es un delito que no tenía una condena de más de 2 años en prisión y el pago de multas, y aparte que eso también generaba cierto trabajo para los juzgados penales el atender este tipo de casos, que por el hecho de que una persona fuera infiel se le condenara a 1 o 2 años de prisión o 6 meses, que la verdad las personas que han tenido la desgracia de tener que ir al centro penitenciario, o en este caso yo y los abogados, desde el hecho de entrar y pasar por la torre de seguridad para entrar, pues bueno, ya se siente que es muy desagradable el ambiente, ¿no? Entonces imagínense pues una persona condenada por esta situación. Entonces decidieron derogar esos artículos del Código Penal, en este caso del estado de Jalisco, para en este caso que la cuestión de la infidelidad sexual ya no se vea como un delito, sino como ya una situación que solamente un juez familiar puede atender. Otra buena es que el hecho de que la mujer dé a luz un hijo, y que en este caso el cónyuge varón se diera cuenta
de que ese hijo no es de él, sino era de otra persona, pues en este caso él tiene el derecho para demandar el divorcio por el hecho, a través de pruebas de ADN, por el hecho de que ese hijo que tiene la cónyuge mujer no es de él. Otra, bueno, pues es que ya sea el hombre o la mujer, dependiendo, les digo que ahorita ya ha cambiado los roles en la sociedad, pues alguno de ellos prostituya, ¿no?, a su pareja. Otra de ellas, bueno, es que uno de los cónyuges genere violencia física contra el otro. Hay otra bien interesante, que es padecer una enfermedad crónica incurable que además sea contagioso hereditario, ponga en peligro la vida del cónyuge o se prolongue por varios años. O sea, es muy triste a veces también que se demande un divorcio porque a lo mejor en un accidente la mujer o el hombre quedaron con una discapacidad que es crónica incurable y pueden demandar el divorcio y puede prosperar, o que uno de ellos contraiga una enfermedad que bueno, sea crónica, sea degenerativa, y por esa razón también pues demanden el divorcio y con las pruebas, en este caso médicas, pues pueden, es una prueba contundente para lograrlo, ¿no? Otra de ellas, pues bueno, que la persona, a raíz de que a lo mejor tenga problemas, como una enfermedad como es alcoholismo o drogadicción, que pierda la lucidez, pues eso a través de, obviamente, de unas pruebas dentro del juicio en este caso para saber si existe o no alguna sustancia como alcohol, como drogas, pues eso también puede funcionar para también demandar el divorcio. Otra cosa es pues generar o justificar de una otra manera alguna situación donde por eso uno de ellos se niegue a dar alimentos o a dar dinero para los alimentos, pues eso también ya implica parte del divorcio y también implica demandar también la custodia de los hijos, e incluso hasta quitarle la patria potestad al derecho de uno de los cónyuges sobre los hijos. Otra, que pues bueno, que la persona tenga hábitos de juego, embriaguez, o uso de drogas, que es como lo comentábamos, ¿no? Hay otra situación interesante, y yo creo que es la parte toral, que es muy complicada para nosotros los abogados, que es en este caso demandar la incompatibilidad de caracteres en la vida conyugal del matrimonio. ¿Por qué? Porque no es muy fácil poder probar que por el hecho de que ya a la mujer ya no le cae bien el esposo y ya no hay nada en común, o que el hombre también sienta lo mismo, pues es muy difícil, y sobre todo el mostrar una prueba psicológica de que hay una compatibilidad, eso es, créanme, algo totalmente nulo. Y eso ya se convertiría en buscar una negociación para que esto termine como un divorcio de mutuo consentimiento, que ese es ya otro de los divorcios que existen dentro del código. Y yo creo que esa es para mí una de las mejores opciones, porque en este caso se puede establecer igual también ciertas cláusulas en un convenio donde se digan por qué razón y qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, cuándo se pueden visitar a los hijos, en qué caso los hijos se los pueden llevar de vacaciones al extranjero y en qué caso se necesita a lo mejor un permiso firmado por el otro cónyuge, donde dé la autorización de que pueda salir esta persona, el ex cónyuge, con sus hijos de vacaciones a Canadá, a Ámsterdam o a China, Timbuktu, etcétera, ¿no? También se puede establecer dentro de este mutuo consentimiento si el cónyuge varón le paga alimentos a la mujer y a los hijos, o solamente también a los hijos. Y es una parte pues muy interesante, porque en este caso, en lo particular y en lo personal, pues yo siempre busco que sea una situación equitativa, ¿no? Es muy común que las personas que he divorciado, que siempre por lo regular, creo que la parte más sensible son los hijos. Entonces siempre a veces las parejas, bueno, tratan de sacar toda su venganza a través del hecho de restringirle cierto tiempo la visita de los hijos y la visita o la convivencia con los hijos. Y yo sí lo veo en mi punto de vista erróneo, siempre y cuando no hay una situación en donde el papá o la mamá, según el caso, sea peligroso para los hijos. Cuando no existe una situación de peligro, sino más bien una situación en donde viendo en la reunión que tengo que he tenido con los clientes, cuando me ha tocado los divorcios,
y llegamos mejor a un acuerdo de mutuo consentimiento, bueno, es que a veces a lo mejor hay cosas que enardecen los ánimos, pero no, eso no implica que pueda ser peligroso para los hijos. Ya hablando de una persona que golpea a su mujer, golpea a sus hijos, hay un abuso sexual y hay una situación donde pone en peligro, entonces sí ya es ver la estrategia de un divorcio contencioso. Porque también algo que quiero regresar un poco a ese tema del divorcio contencioso es que si tú demandas una causal de divorcio y no la aprobaste ante el juez, y ya no vas a poder buscar esa misma causal de divorcio, es decir, si una de las causales de divorcio era porque la persona prostituía al esposo y el esposo prostituía a la esposa, perdón, y no se comprobó que el esposo hacía eso con la esposa y el juez dice, ¿sabes qué? Pues yo decreto que no existe razones para comprobar este divorcio y por tanto es improcedente. ¿Qué sucede? Que ya no se va a poder demandar por la misma causal, el abogado va a tener que buscar otra causal, va a tener que armar otra estrategia para demandar por otra razón, ya no por la misma. Es como perder una oportunidad, la única que tenías perderla en un juicio, ¿no? Y regresando ya a la parte del mutuo consentimiento, bueno, cuando veo o yo percibo que no existe un peligro para los hijos, pues para mí siempre es buscar calmar los ánimos y negociar, porque a final de cuentas yo siempre he comentado que es mejor que incluso los hijos también vean que si los papás se divorcian, por lo menos queden lo más amistoso posible, porque a la larga el único vínculo que va a existir ya no va a haber la cuestión ni de pareja ni de otro sentido, sino el único vínculo es los hijos y es lo único que queda, y no hay como pues mostrar pues bueno una buena forma de vivir delante de ellos, ¿no? Hay que comentar también que para poder demandar el divorcio por mutuo consentimiento, sí tiene que tener, la pareja tiene que tener 1 año, y bueno, todo se hace mediante un convenio, y también tiene que haber una prueba también de embarazo o no embarazo. Esto ya va a salir dentro de los servicios médicos municipales o centro de salud donde se haga un análisis sobre embarazo, porque también si ya viene un hijo en camino, es interesante porque dentro del matrimonio la ley tiene un supuesto, y ese supuesto es que el hijo que nace dentro del matrimonio es obviamente del que es el cónyuge o el que es en este caso el esposo. Entonces bueno, en el próximo programa ya trataremos un poco y abordaremos otra parte más sobre lo que es el divorcio. Por ahora terminamos. Los dejamos con muchas dudas, los dejamos con muchas preguntas y se pueden dirigir al correo estrategia, después el número 100 @yahoo.com. Repito, estrategia 100 con número @yahoo.com. Ahí nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, y también si les interesaría la música, porque vamos a empezar a traer música muy muy padre, muy interesante, que a lo mejor les puede gustar. Y bueno, les agradezco mucho su atención en este primer programa de Saber Derecho. Mi nombre es Francisco Castañeda y nos vemos el próximo lunes de 9 a 10 de la noche. Saber Derecho.